El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días y sin que él sepa, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en este domingo, el Día del Señor. Día del Señor. No se nos debe olvidar que el domingo es Día del Señor. Domingo significa Día del Señor. Se nos ha olvidado muchas veces que el domingo es Día del Señor. Parece algo tan obvio, pero el domingo se ha convertido tristemente en el día de ir al mall, el día de hacer los oficios que no podemos hacer en la semana, el día de buscar los ganadores, el día de ir al súper, el día de ir a correr, de ir a trotar, el día de hacer todas las cosas, y al Señor lo dejamos de un lado. Y hoy me decía una persona: ay padre, pero es que el día domingo vamos a misa. Pero resulta que el día domingo vamos a misa y a veces tenemos el pensamiento en otro lugar. Y Dios nos pide que le demos su lugar. No solamente que cumplamos con el precepto de venir a misa, sino que estemos aquí, presentes en cuerpo y alma, no con el celular viendo la última noticia, sino con el corazón abierto a Él, a su palabra, con la mirada puesta en Él, reconociéndolo como el Señor de nuestra vida. Muchas veces somos muy pesimistas. Es que el país es corrupto, hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay muchas cosas feas, muchas cosas malas. Pero se nos olvida que el mal se origina dentro de nosotros mismos. Y si no disponemos nuestros corazones para cambiarlos como Dios quiere que sean, nosotros no generaremos, no haremos bien, sino mal.
Entonces, el domingo, día del Señor, es el día para tributarle todo honor al Señor, pero para permitirle que Él entre dentro de nosotros, se quede dentro de nosotros y nos haga crecer, nos haga ser diferentes. Y es precisamente este misterio que la palabra de Dios nos ilustra hoy en el Evangelio. Hoy Jesús utiliza dos parábolas para referirse al reino de Dios, al reino de los cielos. Y muchas veces caemos en la tentación de creer que el reino de los cielos, que el reino de Dios es después de esta vida. Y no, el reino de Dios es la realidad misma de Dios, que está en medio de nosotros, que somos bautizados, que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos a Dios en nuestra alma. Y Jesús utiliza una figura muy diciente de lo que es el reino de Dios. Una semillita pequeñita que un hombre siembra en la tierra y no sabe cómo, pasando los días y las noches, esta semillita crece, germina, florece y da frutos. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta imagen del reino de Dios? Primera enseñanza, que Dios le gusta lo pequeño, lo insignificante a los ojos del mundo, una semillita. Y es precisamente esto lo que debemos de captar. Hoy la palabra de Dios nos enseña que la virtud más importante, aquella virtud que nos hace semejantes a Dios, es la humildad. Miren, Dios siendo tan grande, tan omnipotente, se hizo pequeño, se hizo hombre para darnos la salvación. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, caigamos en la cuenta de que delante de Él somos pequeñitos como una semilla. Pero si somos conscientes de esa pequeñez delante de Dios, daremos mucho fruto. Porque es Dios que hace germinar la semilla. Es Dios que hace fructificar el arbusto que nace de esa semilla. Pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Todos nosotros los que estamos aquí, ninguno es inútil. Todos tenemos carismas. Habrá algunos que les gusta hablar en público, otros se les da muy fácil cantar, otros serán amables y les gusta acoger a las personas, otros tienen el don de la escritura, otros el don de cocinar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que esos dones son míos y nos olvidamos que son regalos de Dios? Y hoy la palabra nos enseña esta grandeza de la vida cristiana. Que todo lo que somos no es por obra nuestra. Ay, yo en la vida he estudiado mucho. ¿Cuántos títulos tengo? Ay, es que yo soy muy buena gente. Pero todo lo que somos en esta vida es por regalo de Dios. Queridas hermanas y hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de este gran santo, San Antonio de Padua. Un hombre que en su tiempo fue uno de los más grandes en Italia. Se dice
que San Antonio de Padua venía de una familia muy acomodada. Además de eso, era muy guapo. Y además de eso, Dios lo dotó con una inteligencia extraordinaria. Imagínense ustedes eso. Y era uno de los grandes predicadores por allá por la Edad Media. Era uno de los mejores predicadores de la iglesia de Italia en su época, a tal punto que San Francisco de Asís le llamaba mi pequeño obispo por sus dotes de gran predicador. Pero San Antonio de Padua, aunque fuera el más grande predicador, aunque tuviera una belleza extraordinaria, aunque tuviera una sabiduría extraordinaria, supo darse cuenta de que todo eso le venía de Dios. De hecho, las personas que somos devotas de San Antonio, que no sabemos los gozos de San Antonio, tradicionalmente en la iglesia se rezan esos gozos con una antífona que dice: humilde y divino Antonio, rogad por los pecadores. Porque la humildad es la característica más insigne de San Antonio. ¿Y cómo sabemos que somos humildes? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que somos humildes? Y la respuesta, ¿sabe quién nos la da? El salmo que hemos cantado hoy, que en la antífona decía: qué bueno es darte gracias, Señor. ¿Cómo sabemos que somos humildes? Cuando somos agradecidos. Agradecidos sobre todo con Dios. Y si somos agradecidos con Dios, nos damos cuenta que ser agradecidos con Dios nos hace ser agradecidos con todas las personas, por las cosas más pequeñas que podamos recibir de las personas. El ser agradecidos, el decir gracias por todo a Dios y a los hermanos, nos hace grandes. Delante de Dios, claro. Porque Dios engrandece al que se abaja y humilla al que se ensalza. Y eso lo hemos aprendido de nuestra querida Madre, la Santísima Virgen María. Es que tenemos muchos ejemplos, pero resulta que nosotros somos tan duros de cabeza que seguimos siendo arrogantes. Uno le da algo a una persona y no le dice ni gracias, porque hemos perdido la conciencia de ser agradecidos. Y este es el test. Esta es la característica que nos dice si somos humildes. Porque si somos agradecidos con Dios, sabemos que nuestros carismas, las cosas que hacemos bien en la vida, lo que hemos alcanzado, es por obra de Dios y no por obra nuestra. Ay, señora, ay, señor, usted qué bien hace esto. Bueno, gracias a Dios que me ha dado ese carisma. Ay, padre, usted qué bonito predica. ¿Qué dice la palabra? Y yo puedo engrandecerme, pero en la medida en que yo reconozco que la inteligencia, que la sabiduría, que todo lo que tengo y lo que soy es por obra de Dios, me parezco más a Dios. Y esta es la magia de la palabra de Dios hoy. ¿Quieren ustedes, queremos nosotros parecernos a Dios o parecernos al mundo? Díganme ustedes, ¿queremos parecernos a Dios o queremos parecernos al mundo? Pues si queremos parecernos a Dios,
debemos practicar estas 3 cositas: humildad, agradecimiento y amor. Queridas hermanas, queridos hermanos, que este domingo en que celebramos el Día del Señor sea la ocasión para volver nuestra mirada y nuestro corazón a Dios, para devolverle el lugar que Él se merece, el centro, no la esquina, porque muchas veces nosotros ponemos a Dios en una esquina. ¿Y qué pasa? Cuando nos vemos apretados, cuando la vida nos jamaquea, como decimos en buen panameño, ¿a dónde vamos? A esa esquina. Ay, Señor, ¿por qué tú te has olvidado de mí? Y yo estoy seguro que Papá Dios desde el cielo dice: ay, qué ingrato es este hijo o esta hija. Pero Él, que tiene un corazón tan grande, nos abraza y nos recibe nuevamente. Nunca es tarde para volver a Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios. Fijémonos en Él. Tengamos hambre de las cosas de Dios. Tengamos sed de la palabra de Dios y nuestra vida cambiará. Quizás los problemas seguirán, las tragedias seguirán, el drama de la vida seguirá, pero lo viviremos de una forma distinta, porque tendremos un sentido en la vida. Que Dios sea nuestro refugio, que Dios y Cristo sea nuestra paz. Que así sea.